Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. ¿Alguna vez te han herido? ¿Te han maltratado? ¿Han hablado mal de ti? ¿Te han ofendido? Creo que esto a todos nos ha sucedido. Y es muy factible que nos dejemos afectar, sobre todo por las ofensas de los demás, que nos llenemos de amargura, de resentimiento y quizás vivamos nuestra vida como víctimas, siempre sintiéndonos ofendidos. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a responder de una manera diferente ante los agravios y ofensas de los demás. ¿Podemos soportar esas ofensas? Dice la palabra de Dios, sí, con gozo, paciencia y mansedumbre. Es decir, no tengo necesariamente que dejar que mi naturaleza humana reaccione con dolor, con amargura o resentimiento. Siempre puedo elegir un camino mejor, el camino de mayor altura, y ese camino será siempre el camino del perdón. No permitas que las ofensas de otros arruinen tu día o quizás arruinen tu vida. Por el contrario, elige siempre el mejor camino, el camino del perdón. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 21, del 33 al 43 y del 45 al 46. Escuchemos hoy esta parábola tan importante, la parábola de los labradores malvados. Escuchemos qué es lo que nos dice hoy el Señor. Escuchen otra parábola. El dueño de una viña plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin, mandó a su propio hijo, pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores, que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo a ustedes que se le quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta. Una parábola muy interesante y sobre todo con una gran enseñanza para tu vida y para la mía. No olvidemos que hay dos cosas aquí que son fundamentales entender de entrada. Lo primero es, en Israel eran muy comunes las viñas, los viñedos. Eran grandes extensiones de propiedades que regularmente pertenecían a extranjeros que vivían fuera o lejos de esas posesiones. Estas personas regularmente arrendaban, buscaban personas que se encargaran de cuidar, de proteger estos viñedos, ¿no?
Y tenían toda la libertad, eran como una especie de mayordomos. Y tenían, por supuesto, grandes privilegios. Se les pagaba muchas veces con dinero o simplemente se les pagaba con parte de la cosecha, ¿no? Al final del trabajo. Cuando llegaba el momento de la cosecha, el dueño regularmente también les pagaba con una parte de lo que recogieran. Así que esto era algo que todos entendían, todos los oyentes de Jesús, cuando habló acerca de esta parábola, ellos entendían muy bien el lenguaje que Jesús estaba hablando. Pero también hay algo muy importante que es fundamental entender, y es que la viña, esa figura, se refiere al pueblo de Israel. Representa al pueblo de Israel. Esto es una figura literaria muy utilizada en las Sagradas Escrituras para hablarnos del pueblo de la elección, para hablarnos de Israel. Un ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Voy a leerles una porción de este hermoso texto para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo está hablando acerca de Dios, ¿no? Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Y dice el versículo 7, el viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a la ley y solo encuentra vileza. Esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. En otras palabras, como podemos ver entonces, esa figura del viñedo representa al pueblo de Israel. Y detrás de este texto, ¿qué es lo que hay? Es esa actitud permanente del pueblo judío, del pueblo escogido, del pueblo de la alianza, contra Dios, contra sus mensajeros, contra sus profetas. Básicamente muestra la resistencia del pueblo de la elección hacia la ley de Dios, hacia la palabra de Dios, y de una manera especial ante su Hijo, Jesucristo, que había venido precisamente para, si ustedes quieren, sellar esa nueva alianza. Él era el Mesías prometido. Él era el encargado, si ustedes quieren, de redimir a esa nación. Pero ellos se cerraron. Por supuesto que las figuras que hoy utilizamos, ¿no?, y que escuchamos en este texto son muy claras. Los labradores se refiere a los líderes religiosos como el pueblo judío. Por supuesto que sí. El dueño del viñedo es Dios. El Hijo, por supuesto, es Jesucristo. Fácil entender esto. Este texto que hoy escuchamos ciertamente es una profecía, ¿no?, acerca de la muerte de Jesús. Pero también al mismo tiempo nos revela, ¿sí?, vuelvo y repito, esa conducta, esa actitud permanente del pueblo judío que se ha cerrado, que ha endurecido el corazón, que no quiere reconocer los enviados que Dios ha mandado. Tantos profetas, tantos mensajeros de Dios, y al final a su propio Hijo. Pero ante ese propio Hijo también hubo resistencia, también lo mataron. No lo olvidemos. ¿Qué nos enseña hoy este evangelio a ti y a mí? Me pone a pensar en varias cosas que son fundamentales. Lo primero es, yo pienso por un instante, ¿no?, tantas oportunidades que el padre, el dueño de la finca, el dueño del viñedo, le dio a aquellos arrendatarios. Tantas oportunidades. Continuamente le estaba enviando, ¿sí?, siervos, criados, para pedir parte de su cosecha. Sin embargo, nunca dieron cuenta de esa cosecha. Por el contrario, maltrataron a esos criados. La pregunta que yo me hago es, ¿qué estamos haciendo nosotros con todas las oportunidades que Dios nos está dando cada día? Oportunidades para acercarnos a Él, oportunidades para vivir la vida de una manera mucho más fructífera, oportunidades para tener una gran cosecha, oportunidades para vivir la vida de tal forma que podamos producir el fruto que Dios desea. Tantas oportunidades que Dios nos da continuamente de
darle la cara a Él, de caminar con Él, de vivir quizás en un sentido de vida más comprometido con Él, más comprometido con su palabra. Tantas oportunidades que Dios nos brinda, precisamente para que nos dejemos transformar, para que nos dejemos cambiar por su palabra y sobre todo por la palabra de su Hijo. Que podamos caminar con el Hijo, que podamos aceptar al Hijo, que podamos recibirlo en nuestros corazones. Qué tristeza, cuando el Hijo llegó, lo que estos hombres pensaron fue: aquí viene el heredero, matémoslo, y nos quedamos con todo. Qué tristeza. Perdieron la oportunidad incluso de reconciliarse con el dueño del viñedo. Después de haber matado a los otros, debieron haber pensado de una manera diferente. Quizás este es el momento de la reconciliación. Aceptemos al Hijo, pero ellos quisieron quedarse con todo. No les bastó tener el privilegio de cuidar de aquel viñedo, porque era un privilegio cuidar aquel viñedo. Ellos no habían hecho nada. Fue el dueño del viñedo, el que cercó, el que levantó una torre, el que plantó. Él lo hizo todo. Los otros simplemente recibieron el privilegio de cuidar, de producir una cosecha. Pero ellos se adueñaron de lo que no les pertenecía. Y cuando llegó el momento incluso de reconciliarse con el dueño del viñedo, no quisieron hacerlo. Por el contrario, mataron al heredero. Tantas oportunidades que Dios nos da también de reconciliarnos con Él. Pero muchas veces no aprovechamos esas oportunidades. No olvidemos que la palabra de Dios nos dice que no es que Dios se tarde en cumplir sus promesas, nos dice Pedro en su segunda carta. Es que Dios es paciente con nosotros y no quiere que nosotros perezcamos, sino que nos volvamos a Él. Esto es lo que Dios desea y hay que aprovechar cada oportunidad, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma. Hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos da de acercarnos a Él, de darle nuestra vida a Él, de arrepentirnos, de cambiar, de vivir de una manera nueva, diferente. Este evangelio me hace pensar de igual forma que con los privilegios siempre hay responsabilidades. Claro que sí. Era un privilegio cuidar del viñedo, pero también tenían una responsabilidad y era dar cuenta de la cosecha. Dar cuenta de la cosecha, no olvidemos. Y este versículo 40 siempre me toca. Dice: y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron: matará sin compasión a los malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Es que no olvidemos, aquí hay un único dueño. En este viñedo hay un único dueño. Los otros son arrendatarios, son mayordomos. Están manejando, están cuidando el viñedo. Tienen una obligación y es dar parte, ¿sí?, de la cosecha, por supuesto, al dueño, lo que le corresponde. La mayor parte, por supuesto, corresponde al dueño. El dueño merece recibir lo que le corresponde. Él no está pidiendo más de lo que le corresponde. Él está pidiendo su parte. Él tiene todo el derecho legal para exigirlo. Él es el dueño. Sin embargo, los otros se creyeron los dueños. Esto me hace pensar a mí en algo fundamental. Y es: ¿será que le estamos también negando al dueño de la vida lo que le pertenece a Él? ¿Será que le estamos negando a Dios lo que le pertenece a Él? Esta es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Es que no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Todo le pertenece a Él, al Dios de la creación, al diseñador y creador de este universo. Nosotros simplemente somos arrendatarios. Tenemos que darle cuenta a Él y un día tendremos que darle cuenta a Él. Es un gran privilegio estar en este mundo. Es un gran privilegio ser parte del viñedo de Dios. Es un privilegio que Él tenga confianza en nosotros y haya depositado tanto en nuestras manos. Pero no olvidemos, con los privilegios hay responsabilidades. Hoy muchos quieren los privilegios, mas no las responsabilidades. Somos privilegiados y Dios nos ha encomendado mucho. Esto me lleva a pensar a mí lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Lo que se espera de un buen administrador es que sea fiel, dice la palabra de Dios. Dios te ha confiado mucho.
Pensemos en el trabajo, la familia, los recursos económicos, tantas cosas que Dios nos ha confiado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos entregando la parte que le pertenece a Él? ¿O nos estamos adueñando de todo? ¿Estamos siendo fieles en el cumplimiento de nuestro deber? ¿Estamos pensando solo en nosotros o pensando en los demás? Esta es una parábola que ciertamente nos confronta y nos permite hoy quizás reflexionar un poco, sobre todo en las oportunidades que Dios nos está regalando hoy día, en este momento. Oportunidades para hacer bien las cosas, para acercarnos a Él, para ser buenos administradores de los dones que Él nos ha confiado. Y sobre todo, vivir siempre cerca de Dios, aceptando el gran regalo de su Hijo. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es rechazar el regalo de Dios, el regalo de su Hijo. Esa es la tragedia más grande que le puede pasar a un ser humano. Pero lo mejor que nos puede pasar es acoger al heredero, porque a través de ese heredero, su Hijo amado, también nosotros somos parte de la herencia y entraremos a recibir esa herencia por medio de su Hijo. Reciba hoy a Cristo Jesús. Acerquémonos a Dios, caminemos con Él y permitámosle a Dios Padre que ese Hijo que Él nos ha enviado realmente pueda estar siempre cerca de nosotros, que viva en nuestros corazones, que lo amemos, que lo acojamos, que lo recibamos y que permitamos que Él nos dé vida, vida en abundancia y sobre todo vida nueva. Que Dios te siga sosteniendo y acompañando en este caminar y que sigamos día tras día dando una buena cosecha, produciendo el fruto que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Es tiempo de dar fruto. Dios nos invita a darlo y lo podemos dar porque Él está con nosotros. Que Dios te haga un buen administrador, una buena administradora de los dones que Él te ha confiado y te permita seguir creciendo en amor y en santidad. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.